Entonces, cuando gusten, Mauricio, tú nos dices, tú nos das el 3, 2, 1, acción. Adelante, estamos listos para... Empezamos a grabar entonces, dime. Así es, ya lo estoy grabando yo, le acabo de empezar la grabación. Ya. Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí en la primera sesión pública del grupo de trabajo de demografía crítica de la Sociedad Mexicana de Demografía. Este es un primer momento, digamos, en que hacemos público esto y estamos transmitiendo, además de estar reunidos todos, hay algunos invitados especiales, algunos a los cuales les estoy intentando para que puedan pertenecer y participar de las sesiones cotidianas del grupo, y además transmitiendo directamente por Facebook, por el canal de Facebook de la Sociedad Mexicana de Demografía. Voy a hacer una pequeña introducción muy cortita de lo que es el grupo para después darle la palabra y darle todos los datos a la profesora Patricia Vargas, quien va a actuar como moderadora y quien es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía. Sabemos que la demografía y los estudios de población son disciplinas históricas y socialmente situadas. Se trata de ciencia social que debe constituirse sobre un proceso de continua reflexividad y observación crítica de sí misma, para identificar y desentrañar las coordenadas sociales, geográficas, topográficas de nuestra observación social. En este sentido, este grupo de la Sociedad Mexicana de Demografía se conforma en torno a una reflexión teórico-metodológica en los estudios de población que contribuya y haga contribuciones al desarrollo y consolidación del pensamiento crítico en esta área de investigación y conocimiento de la sociedad. Con ello queremos generar un espacio de reflexión en estos temas, reconociendo el lugar social y geográfico del cual producimos cotidianamente conocimiento y pensamiento demográfico en México y América Latina. Asimismo, al hacerlo desde esta perspectiva epistémica, establecemos las bases para una demografía crítica que reflexione sobre los alcances no solo del pensamiento social y demográfico de nuestra región, sino sobre todo de nuestra propia realidad demográfica y poblacional en el contexto histórico contemporáneo. En ese sentido, el grupo de trabajo se organiza básicamente en reuniones mensuales, donde hacemos presentaciones como la de ahora, y reflexiones, y vamos preparando otras actividades. La línea de investigación en general son, bueno, epistemología crítica en los estudios de población, reflexiones teórico-metodológicas sobre el análisis demográfico, y teoría crítica en general sobre temas de población, sobre migraciones, trabajo, reproducciones, fecundidades, etc. Bueno, dicho eso, cedo la palabra entonces a la doctora Patricia Vargas, Becerra, quien es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía, y amablemente ha aceptado actuar como moderadora en esta sesión del grupo de trabajo. Gracias. Buenos días a todos. Agradezco su presencia este día en que la Sociedad Mexicana de Demografía da a conocer públicamente los trabajos de este grupo de demografía crítica. Inicialmente quien debería de estar aquí es Ivonne Sass, pero parece que tuvo algunos problemas para conectarse a la sesión el día de hoy y trabajaré en su nombre. También es grato anunciar la conformación de este grupo de trabajo en este año precisamente en que la Sociedad Mexicana de Demografía cumplirá 40 años de su fundación. Susana Lerner, que es una de las personas que dio inicio a nuestra sociedad, está aquí presente y puede dar testimonio del trabajo que ha realizado la Sociedad Mexicana de Demografía durante 40 años de su existencia. Es un agrado que este año lleguemos a estos 40 años y que también celebremos con múltiples actividades académicas que se estarán realizando a través de este año. Sin más, cumpliré mi trabajo de moderación y daré la palabra a nuestro primer invitado, que es Manuel Canales, que es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de la Universidad de Chile y profesor titular de la Universidad de O'Higgins. Fue fundador y primer director del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins,
Sus líneas de especialización son los estudios cualitativos, donde desarrolla la Escuela de Jesús Ibáñez. Es autor del libro Metodología de la Investigación, Introducción a los Oficios, publicado por la editorial LOM en Chile, y que ya tiene múltiples reimpresiones. Su publicación más reciente es el libro Saltar al Torniquete, Reflexión desde las Juventudes de Octubre, publicado este año por el Fondo de Cultura Económica, y donde presenta una de las interpretaciones más citadas sobre el estallido social reciente en Chile. Actualmente está elaborando un libro sobre las revueltas en Chile por la editorial LOM. Doctor Canales Manuel, le damos la bienvenida y le agradecemos a nombre de la SOMEDE su intervención este día en este grupo de trabajo. Muchas gracias por la presentación. ¿Qué tal, Manuel Tocayo? Vemos dos Manuel ahí. Hola. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación a compartir, pensando en este tipo de preguntas, ¿no? que desde las palabras traen ya su misterio. Crítica en tiempos de crisis. Para basarme voy a leer unas notas, espero que no les aburra mucho. Creo que no es tan largo. Tiempos, por ejemplo, los tiempos actuales, conforme, puede ser una feliz intuición del habla común, para lo que la historia tardaría lo suyo en redescubrir como la absturación, una especie de presente sociológico histórico, tal que tras el paso de los días calendarios, ¿no? Pareciera permanecer y llevar su propia crónica, su propio reloj o tiempo suyo, una misma sociedad, un esquema, una estructura, una totalidad. Que haya, entre comillas, tiempos de crisis es una equivocidad, quizás necesaria, riesgosa. ¿Acaso sea un tiempo, pero entre tiempos, entre duraciones? Es como lo otro, a lo que permanece. Por ejemplo, en Chile, ¿acaso estemos viviendo la crisis del tiempo neoliberal y a las esperas de la fundación o refundación que venga, como entre dos tiempos? La crisis no tiene esquema, ni forma, ni estructura. Es el desastre de lo formado. Es la soltura de lo que se sostiene. Y en el plano de las sociedades, según así se le aparece a los sujetos. Es como la unidad reproduciéndose en su propia sucesión y transformación, como una realidad compacta, unitaria, total. Y ante ella el sujeto, el individuo, la persona, nada. Es lo que decía Gramsci, ¿no? El poder dentro de los individuos como la atadura de lo real, que es la atadura de la subjetividad. Lo real atado, positivo, dado, total, unitario, es inabordable. Somos sujetos a ello. La crisis muestra las costuras de la realidad, las costuras físicas que no alcanzan a sostener las mecánicas del tejido que cose, y también las costuras subjetivas o ideológicas, cuando lo que parecía unitario y compacto, la realidad social, se muestra fracturada, compleja, donde había respuesta aparecen colgantes, preguntas, quiebres, partes contrapuestas. Todo aquello que antes de la crisis, eso, la positividad del presente, como su reproducción unitaria, donde lo que es, se mostraba como un cosmos, un mundo total, eso queda para ser mirado de nuevo en lo que ya no logra cumplir. El cosmos era una pseudo concreción, como le llamó Cosío. Tras el cosmos, tras ese orden, palpita un conjunto humano y sus propias pendientes. Zona espesa de dominaciones
y de representaciones de esas dominaciones de unos sobre otros, de una clase de unos sobre clases de otros, de unos que mandan a otros que obedecen, o de unos que observan a otros observados, de unos que dicen y otros que escuchan. Cuando las crisis de positivismo real deja el espacio de lo verosímil, de lo que parece verdad, a su opuesto, las negaciones de aquella, comenzando por la oposición de intereses entre los participantes del conjunto social y las reglas que las definen, las formas que toma cada vez el conflicto subyacente de modo inevitable o propio de relaciones asimétricas, al fin explotativas, en cualquiera de los modos que los humanos logran hacerlo con sus semejantes. La crisis es un autoanálisis de la sociedad, cuando ya no puede soslayarse, ya no puede hacerse la desconocida. En tiempos de crisis se revelan las contradicciones del orden positivo. Es como si los fantasmas del sueño nocturno tuvieran potencia de hacerse fuertes y tomar el control de los diurnos, el consciente. Son las incoherencias, los propios tensionamientos internos que se van acumulando en su propio éxito. Las negaciones que sin remedio deja cada vez en los dominados. Así sea con el entusiasmo de esto. Igual queda ese resto de melancolía, de subordinación, de exacción, de ilegitimidad. Por eso a las clases dirigentes estas crisis se le aparecen como un, comillas, voy a citar, un alien. Y a las clases dominadas, como fue el modo en que se llamó, como un grito despertador. Fue célebre y ruda la oración de Cecilia Morel, la esposa del presidente Sebastián Piñera, ante el impacto de la revuelta popular de octubre, desbordada, desatada, toda la crisis es desate, solo atinó a atar cables con la ciencia ficción y sus anclajes hasta literarios. Alien, dijo, y le comunicaba así a sus amigos. Estamos bajo el ataque de un alien, un otro, un ajeno, una aparición desde afuera, un extra nous, un extraño. Es el primer gesto a observar, creo yo, en una crisis. Los intentos de negarla en su sustantividad, que no sea este tropismo básico del otro terrible, el bárbaro. Sin lengua como los aliens, como las bestias, lo que sea nunca de este nosotros. A la inversa, el eslogan con que se autopublicitó el acontecimiento que instalaba la crisis, el movimiento, fue Chile despertó. De lo nocturno a lo diurno. Lo negado se hace visible, lo positivo se hace sospechado. En ese acto, como acto, reaparece una subjetividad ante lo negado y en nombre de ello grita. Despierta y grita, o grita y despierta. Salta de la cama de la realidad dada, positiva, los hechos sabidos, vistos y oídos, y queda saltando sobre su propio salto y contemplándose en medio del acontecimiento, hallándose de nuevo, sabiéndose los negados. Por la dignidad, ese era el reclamo. La dignidad es lo que tú reclamas que se reconoce. Pero con un poco más que de la fuerza, acaso un poco más de esto, de la fuerza de presencia. Claro, haciendo pesar cuerpo más cuerpo, peso social, gravitando sobre la negatividad que manifiesta, que los marca como los que son los que no fueron, los que son los que no han llegado a ser. Pero solo eso, fuerza presente no representable, fuerza de presencia de los negados, que no porta positividades posibles o conocidas. No es su problema, es el de todos nosotros, la alternativa. Para la crítica, las crisis son como el experimento para los positivistas. Son el acontecimiento histórico social en que se prueba la potencia, digamos, heurística, orgánica, anticipatoria, incluso de su discurso o conocimiento. De hecho, lo analiza, la crisis analiza al crítico y hasta lo evalúa como a todo.
Si la crítica, si el crítico, si el crítica, si la crítico, como quiera, puede entender la crisis, puede leerla, pues la venía observando en su formarse, en el acumularse de la energía desorganizadora que el sistema o la totalidad generaba en cada paso de su positivización. Por ejemplo, lo que el crecimiento afirmaba era la desigualdad que se reproducía, y así. Entonces acertó. Y bien, pero tiene tareas nuevas, que ya veremos. También qué le pasa a los otros, a los que no acertaron. Si en cambio la crítica no logra entender lo que hace crisis y venía observando en otras direcciones, pues habrá de informarse, digamos, que su hipótesis, si pudiera hablarse así en este plano, fue falsada, como dirían los científicos. Y cabría preguntarse de dónde venía, hacia dónde iba, cómo fue que no vio venir lo que andaba buscando. Pues un crítico anda buscando la crisis. La escolástica probablemente lo habrá enseguecido. Algo análogo, por otra parte, le ocurre a las ciencias sociales dominantes, no a las críticas, como las que predominan por lo demás hoy día. Habitualmente impedidas por principio epistemológico de observar totalidad. Nunca llegan bien a las crisis. Las crisis son por definición totales. Y además parecen carecer de estabilidades mínimas para siquiera poder medirlas, que es donde se luce. Por el método, por los recursos usados en el método, por el programa usado para usar los recursos del método, ese enfoque. Se mueven las preguntas, se mueven las respuestas, se mueven hasta los encuestados. Es la totalidad desatándose o desatada en movimientos fuera de control y programa central. Hago un excurso. Tampoco es el caos. No es que esté el caos donde estaba el orden. No está la crisis donde estaba el orden positivo. Donde había un orden, ahora al menos hay dos. O hay orden y hay desorden, o hay orden e impugnación del orden. Pero es una impugnación o un desorden a su vez muy ordenado. No todos impugnan, ni a todos les impugnan. Los que se llamaron pueblo impugnaron a los que llamaron oligarquía. Eso tiene orden. Realmente que no es el orden que estaba el día anterior. Al haber dos órdenes, es a su modo un desorden. El caso es que me refiero de nuevo a la ciencia oficial, que como enfoque no puede con las crisis, pues les revienta el supuesto analítico fragmentario. Voy a hacerlo con una vuelta por lo que le pasa lo mismo a los dirigentes políticos que tratan de gestionar la crisis, ¿no? También intentan la fuga anticipante por la analítica, por la fragmentaria, en un segundo gesto de negación de la crisis, de lo que ésta viene a manifestar como lo negado y que ha de ser tomado en cuenta. Hago el ejemplo que sigo. La decisión de hacer una asamblea constituyente o este proceso en el que estamos costó naturalmente lo suyo. Una decisión de las clases dirigentes de entregar la Constitución. El bloque en el poder debía ceder una presunción clara. La sociedad como totalidad no existe. No al menos como algo que a su vez se pueda intervenir como tal e intervenir como tal. Ese es el principio de constitución de la constitución neoliberal. No hay problemas globales. No hay un problema de una sociedad. Hay múltiples problemas puntuales que distintos públicos tienen que el Estado debe responder. Cada uno debe resolverse por lo suyo. En medio de la crisis del estallido, acuñaron rápidamente lo que llamaron la agenda económica social, potente, como decían ellos mismos, en lo que se reunía como un listado de supermercados y se validaban como demandas legítimas de la gente imperdonablemente olvidada por el mismo Estado, que ahora reconocía, y enlistados parecían entonces que ya tenidos en cuenta, y por lo tanto con la comunicación restablecida entre un demandante razonable de las demandas puntuales y un Estado que estaba en deuda. Y eso era todo.
Y así se sumaba salud, vivienda y todas esas variables que podemos enlistar en una encuesta. Pero no era el caso. La crisis desata la positividad y va a permitir mostrar la unidad de la totalidad, aunque sea en esta crisis. La crisis obliga a observarla en totalidad. No eran 7 demandas, es y sigue siendo una reforma de la totalidad social. Metafóricamente se vio como la reforma del sistema político de la totalidad social, y ya es un paso, porque está en la misma escala, es la totalidad. Todavía nos falta pensar la otra cara, la totalidad del sistema político, sino en la totalidad de la vida social. Pero bueno, cada paso va buscando por donde puede. Lo mismo le ocurre a la ciencia social, que renuncia a la noción de totalidad y sus preguntas históricas concretas, como hacían los clásicos Medina Echavarría, Paleto, cada vez como sociedad. La crisis obliga a observar la totalidad. Todo tema de investigación queda llamado a responder no por su corrección formal, ni por si la ciencia social universal lo tiene en alta estima y es de los temas frontera en vaya a saber uno qué corriente principal, sino que tiene que responder por otra cosa, por su pertinencia y relevancia o no para el proceso de la sociedad que está observando. La crisis no te deja escapatoria por especialidades temáticas. Que tus temas respondan por la pertinencia y orgánica respecto a la crisis que estás observando. La sociedad no te deja observar sino su crisis. No le bastará, no podrá instalarse en supuestas corrientes principales o no tanto y participar de esas preguntas. No le bastarán los estados del arte. ¿Acaso ni los necesite? Seguramente ni los hay. Por el carácter contextual y complejo, por ejemplo, que muchas veces toman las crisis en las sociedades latinoamericanas. Pocos sabrán en la corriente anglosajona de lo que es una crisis de un neoliberalismo tercermundista como el nuestro. Y nadie lo sabrá por nosotros. No le bastará, no podrá instalarse en esas corrientes. Le será necesario, nos es necesario, tener en vista siempre la totalidad de su proceso. Y de ahí, de ese proceso en curso, aprender cómo formular las preguntas. Las preguntas las pone la sociedad y su complejidad en su proceso. Y la crisis es la demostración de eso. Por decirlo en breve, en las palabras clave, por ejemplo, vamos a tener que integrar la referencia a lo que en otras partes solo queda como antecedentes y contexto, la sociedad que estás observando. Cuando en verdad a lo mejor es la palabra clave. La sociedad y su fecha, la sociedad y su proceso, la sociedad y sus tiempos. Esa totalidad trae preguntas pesadas. Todo se puede investigar por método, pero ¿qué es lo que permite decir eureka? Creo yo, es ponerse en los lugares donde la sociedad va a ir haciendo crisis. ¿Qué hace la crítica? Ahora que la sociedad misma se revela también con los dos B. La crítica habitualmente es nómada. La oficial es sedentaria, decía Ibáñez. El nómade pues sigue a su objeto en su viaje, su diacronía, su transitar histórico, su incompletitud. Pero cuando hay crisis, el río ese toma otra velocidad. No hay alternativa siquiera de la movilidad del campamento, del nómade. Uso la metáfora de la balsa, como quien se echa al agua, al curso de la sociedad y entiende que por estos tiempos hay que observar en el flujo y la revuelto que vengan las aguas o se pongan las aguas. Con unos sensores. Esto no es, digamos, Academia Aventura. Donde probar de nuevo si sigue siguiendo cerca a su sociedad. Si los sensores captan orden en esa revuelta, flotamos y aceptamos. Y allí se me aparecen por estos días 3 o 4 perspectivas para seguir el curso revuelta de la crisis. Y con eso ya voy terminando. La primera, ya insinuada. Estar atento a las negaciones de las negaciones. El alien, la agenda de demandas puntuales, o el mal sin más del populismo, etc. Lo segundo,
atento a las colonizaciones de fuerzas desatadas en la crisis por distintos actores organizados y demandas parciales, legítimas por lo demás y obligatorias todas ellas, pero que no son la fuerza del movimiento. Octubre no fue ni por razones étnicas, ni por razones de género, ni por razones de discriminación. Así se planteó y así se voció y así se luchó. Otra cosa que el nuevo pueblo viene con toda esta agenda de nuevas causas. No sé si se me escucha bien. ¿Sí? Vale. Pero en la ausencia de alternativa y de representación posible de la negación popular afirmada, toman cuerpo todos los planteamientos parciales de emancipación humana que andan circulando. Pero la que interpreta a ese conjunto popular manifestado todavía no puede formularse. No hay quien la nombre. Nadie sabe cómo nombrar pueblo todavía en Chile. Todavía. Después de Mon Laferte, para entendernos por referencias compartidas, ¿no? O sea, tendría que escuchar a Mon Laferte para enterarse, y es difícil no escuchar a Mon Laferte. La tercera, estar atento a la respuesta de los distintos actores ante la cuestión esencial de la crisis que queda planteada. ¿Qué cuestión es lo esencial de la crisis? La final. Todos los actores saben todo. Y hay que escucharlos, viendo si están respondiendo a esa cuestión o le están sacando el bulto. ¿Y cómo? ¿No? Es la otra reflexión a hacer, creo yo. Y la cuarta, atento a las posibilidades históricas que van tomando cuerpo y forma en el proceso. Atento a las posibilidades históricas. Creo que no se puede más. Especies de un todavía no o de esperanza. ¿No? Las utopías. No como sociedades ideales, sino como la transposición de la crítica, de las negaciones en curso al discernimiento del potencial utópico. Lo utópico, sin más, quizás, pues lo utópico siempre tiene esa condición de potencia, porque aún no es, y dos, porque puede llegar a ser. No es ni de lo que hay, ni de lo simplemente ensoñado. Solo que a veces no hay potencial utópico, no hay utopía. Las crisis abren potenciales en ese sentido. Quizás si en los tiempos de normalidad la crítica ve cómo se arrastran las cadenas de lo real, su positividad intocable, señalando lo negado, en los tiempos de crisis a lo mejor podemos estar atentos a cómo se echan al vuelo anticipaciones de lo que puede ser. Mirar con Bloch, lo que acaso cueste más con Marcuse, creo yo. Eso. Espero no haberme alargado y no haberles dado mucha lata esta mañana vuestra, tarde mía. Gracias por la atención. Agradecemos, Manuel, tu presentación. Muchísimas gracias. Y enseguida le damos paso a la presentación de Alejandro Canales. Alejandro Canales es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Tiene diversas publicaciones y libros sobre migración. Y también uno de sus temas principales son las desigualdades. Sin más, le doy la palabra a Alejandro Canales. Gracias, Patti. Antes de presentar el texto que también voy a leer, yo sí los voy a aburrir. ¿No? Eso sí, Manolo no los aburre, yo sí los voy a aburrir. Pero antes quisiera plantear una cosa sobre el por qué este tema, en esta sesión, digamos, del grupo de trabajo, por qué este tema de la crisis. Primero, hacer aquí un reconocimiento a Manolo, que es, si te acuerdas, hace como un año, cuando estábamos empezando la pandemia, empezamos a hablar de este tema, y él empezó a hablar de eso justamente, de la crisis como lo central, lo constitutivo de los momentos que corren, ¿no? Y ahí empezó diálogos van, diálogos vienen, todo esto, para pensar. Y yo me fui en mi rollo, volando, escribiendo más desde la perspectiva más epistemológica de cómo entender las crisis.
Respecto a lo que estaba diciendo Manolo ahorita, también una cosa importante, aunque habla de Chile, yo no puedo dejar de ver, tal vez porque tengo un pie allá y un pie acá en México, no puedo dejar de ver el espejo de México. Chile y México viven momentos históricos distintos, muy distintos, pero muy similares, muy hermanados. Curiosamente, en los dos países vivimos movimientos de la sociedad, ¿no? La sociedad se está moviendo, está en un punto de inflexión, en un punto crítico, una crisis, entre lo que es y lo que queremos que sea. Y en esos puntos yo creo que lo que acaba de decir Manolo es fundamental, ver a México en el espejo de Chile, de cómo analizar estos momentos en México, que creo que en cierta medida falta mucho acá, en nuestras reflexiones, de salirnos un poco de la coyuntura coyuntural, digamos, concreta de cada día, de la mañanera de cada día, y empezar a pensar más estructuralmente qué estamos viviendo hoy día en México. Bueno, dicho eso, cierro paréntesis a lo que truje, ¿no? Entonces ahora, el título de lo que voy a presentar es La crisis o crisis como crítica a la razón moderna. Lo que quiero en este texto es usar la pandemia, sin duda, la COVID-19, como el detonante para una reflexión sobre paradigmas y modos de entendimiento de la sociedad contemporánea en estas condiciones actuales que estamos viviendo, crisis. Pasar de la crisis, en tanto proceso social en sí mismo, a su uso como categoría de análisis y de comprensión del movimiento de la sociedad. Para Bourdieu, este movimiento es aprendido, el movimiento de la sociedad es aprendido con base en el concepto de reproducción. Para él, cito, el mundo social está dotado de una tendencia a perseverar en el ser, de un dinamismo interno, inscrito a la vez en las estructuras objetivas y en las estructuras subjetivas, las disposiciones de los agentes. En la relación entre estos dos principios, objetivo-subjetivo, se definen los diferentes modos de reproducción social. La cuestión entonces es, ¿desde dónde se constituye este proceso de reproducción social? Al respecto, en esta perspectiva usamos la crisis como categoría de análisis para el entendimiento de este proceso. La reproducción de la sociedad, esa tendencia a perseverar en el ser que dice Bourdieu, no es lineal, sino con base en rupturas, saltos, que tensionan las estructuras sociales. Esto es, con base en situaciones de crisis, las que se constituyen como momentos de inflexión en el movimiento de la sociedad. Estos saltos, discontinuidades, no son esporádicos, ni meramente circunstanciales que ocurran azarosamente. Tampoco se trata de momentos apocalípticos, de autodestrucción, que pongan al capitalismo, en este caso en fase terminal, como anuncian Zizek y Wallenstein. Crisis refiere a momentos de cambio social, donde a partir de estos saltos y discontinuidades se impulsa el movimiento de la sociedad. Las crisis conforman así momentos de estructuración de la sociedad, o de reestructuración, si queremos ser más precisos. Crisis viene del griego, crisis, y del verbo krinein, que significa separar, decidir. Crisis tiene la misma raíz que crítica, en tanto la crítica alude a discernir, separar, juzgar. La dupla crisis crítica nos da así una idea de lo que quiero indicar. La crisis como momentos críticos de transformación y estructuración de lo social. La crítica como modo de entendimiento de esos momentos críticos. De esta forma, poner la crisis como campo de constitución de lo moderno, de la modernidad capitalista, es también un modo de hacer de ella una razón crítica de la misma modernidad. Dicho eso, lo siguiente es crisis y COVID, una mirada desde el pensamiento crítico. Nuevamente el COVID como detonante, no como proceso en sí. Los efectos de la pandemia actual podemos analizarlo al menos desde tres planos. Por un lado, en cuanto a los hechos mismos, crisis sanitaria, crisis económica, crisis sociales, políticas, de gobernanza, etc. Por otro lado, en cuanto a los modos de transición a un escenario post-pandemia. Se discute aquí si transitamos hacia modos abiertos, democráticos y comunitarios de convivencia, como señala Zizek, ¿no? O bien hacia formas autoritarias, de un capitalismo de control digital extremo que supera con mucho al libro de 1984, como analiza Han para el caso de China. O bien el desplome del capitalismo, la crisis como desplome del capitalismo, como afirma Harvey. Por último, el tercer plano sería los efectos en cuanto a las representaciones y modos de pensar lo que está pasando. Crisis como momento de crítica a paradigmas teóricos hasta ahora dominantes, que es lo que señala Marcus Gabriel, un filósofo alemán. Nuestra reflexión va en este tercer plano. Frente a esta crisis, nuestros marcos de comprensión no quedarán inmunes y experimentaremos diversos momentos de debates y replanteamientos en cuanto
a los principios filosóficos y éticos desde los cuales nos constituimos como sociedades. Como señala Zizek, cito, si entendemos por filosofía el nombre de nuestra orientación básica vital, tendremos que experimentar una auténtica revolución filosófica. Sabemos que este virus no es un evento aislado. Todo nos indica que surge en un contexto histórico que propicia una continua irrupción de eventualidades de este tipo. Esta recurrencia de situaciones de crisis podemos vislumbrarla en al menos 4 planos. Por un lado, este virus forma parte de un conjunto de otras situaciones de crisis, catástrofes ambientales recurrentes por efecto del cambio climático, otras eventuales pandemias, etcétera, ¿no? Por otro lado, desde que el neoliberalismo se impuso en la economía, el mundo entero experimenta un estado de crisis permanente, que dan respuesta a la natural inestabilidad de los mercados, como señala Stiglitz. El ejemplo más reciente es la crisis del 2008. A ello hay que agregar los conflictos dentro del propio sistema, las luchas por las materias primas, las fuentes energéticas, el agua, los alimentos y un largo etcétera. Por último, la explosividad social y política frente al crecimiento de las desigualdades y exclusiones sociales, como el racismo, la xenofobia, nacionalismo extremos, etcétera. En este contexto, la actual pandemia nos confronta con una de las debilidades sistémicas de la ideología dominante. Esa creencia errónea de que el progreso científico y tecnológico por sí solo podían impulsar el progreso humano y moral, tal como lo critica precisamente Gabriel. En realidad, la pandemia por COVID-19, así como el cambio climático y otras situaciones críticas, han sido creadas y producidas precisamente por este modo capitalista de progreso humano, que no asegura ni avanza hacia ningún tipo de progreso moral. En tal sentido, el desafío que nos presenta es cómo pensarnos como sociedad, de modo de responder al cuestionamiento que estas y otras crisis nos hacen a nuestro modo de entendimiento, así como a nuestro modo de autoorganización social, económica y política. De aquí entonces, analizar la crisis de categoría de análisis a paradigma de pensamiento. A nuestro entender, si algún sentido tiene esa revolución filosófica de la que habla Zizek, este no es otro que entender que las crisis son un factor estructurante de lo social y por ello un factor desde el cual podemos dotar de sentido nuestro autoentendimiento como sociedades. En el caso de la situación actual y frente a la variedad de crisis que enfrentamos, la cuestión ya no es solo teorizarlas, sino de pensarnos como sociedades de crisis. Esto es, pensarnos como sociedad desde estas situaciones de crisis. Al respecto, Boaventura de Sousa Santos afirma que cualquier intento de pensar y comprender esta pandemia, por ejemplo, nos lleva a poner nuestras teorías, preconcepciones y discursos al borde del abismo. Esta crisis por la COVID-19, así como las del cambio climático, las migratorias, etcétera, nos obliga a pensar las crisis no ya como modo de excepcionalidad de la realidad, sino como constitutiva de nuestras normalidades. Como señala este autor, Santos, cito, la pandemia otorga una libertad caótica a la realidad. Fin de la cita. Esto nos lleva a trastocar nuestro modo de entendimiento de esa realidad. No podemos mantener un marco de comprensión desde la normalidad cuando son las crisis de todo tipo, de todo carácter, las que se han tomado por asalto esta realidad y su normalidad, y la reconfiguran, haciendo lo excepcional, lo regular y recurrente. La normalidad era el problema. No es solo una frase para un grafiti. El problema es que la realidad social siempre se ha constituido con base en situaciones de crisis, desequilibrio, desigualdades, tensiones, conflictos, las que quedaban ocultas en el discurso de la normalidad. Nuestra crítica es al paradigma epistémico desde el cual usábamos normalidad en tanto discurso que dotaba de sentido a esta realidad social, y de ese modo como constructo ideológico y de legitimación de una particular forma de estructuración de la sociedad, que ocultaba su esencia, la crisis como su carácter intrínseco, la ruptura y la fractura de lo social como proceso recurrente y como motor de su reproducción. Todo indica que la realidad social siempre ha sido caótica y libre. Lo que pasa es que nos hemos constituido desde paradigmas que han buscado siempre fijar esa libertad, de modo de dar cierto orden y organización a ese caos social, en vez de situarnos desde paradigmas que busquen dar seguimiento a ese caos y a esa libertad de movimiento de la sociedad. La cuestión no es lo caótico o libre que pueda ser la sociedad, sino la rigidez y el orden disciplinario de los paradigmas epistémicos desde los cuales pensábamos y queríamos entender esa realidad libre y caótica. La rigidez del paradigma disciplinó nuestra mente para observar y entender la realidad social, de modo que todo lo que se saliera de los márgenes de lo esperado simplemente quedaba circunscrito y conceptuado como excepcionalidades, algo
que podían plantear obstáculos, riesgos y eventuales fracturas, pero nunca querían el estatus de constituyentes de lo social. La pandemia actual, así como esas otras crisis que se avisoran en el horizonte, nos plantean una doble exigencia epistémica. Por un lado, si en general nuestras teorías de lo social han sido planteadas desde y para tiempos normales, entonces ellas se vuelven completamente irrazonables en tiempos de excepción excepcional, como la denomina Santos. Por otro lado, cabe preguntarse entonces cómo pensar la realidad social cuando lo excepcional se constituye en la regla que dirige la dinámica de lo social. En este sentido, un buen punto de partida es, parafraseando a Semmelman, hacer un uso crítico de estas crisis, es decir, usarlas como momento privilegiado para la reflexión y la crítica de los modos de autoentendimiento como sociedad. Lo que nos revela esta crisis por la COVID-19, así por el cambio climático, etcétera, es que no se trata de algo ni pasajero ni estructural, sino de algo sistémico. Las crisis como proceso intrínseco a este modo de organización social, capitalista, moderno, neoliberal, etcétera. Las crisis no son externas, algo que ataca al sistema social y su normal funcionamiento, sino que conforman algo interno, procesos que desde dentro configuran modos de estructuración del sistema social. Si se nos permite la metáfora, podemos decir que forman parte del ADN de las sociedades contemporáneas. Hablar en términos de crisis permanente puede ser visto entonces como un oxímoron. Crisis se refiere a momentos de ruptura, de cambio, puntos de inflexión. Por lo mismo son temporalidades cortas. Aunque sean recurrentes, ellas no son por sí mismas permanentes. La cuestión es, como apunta Santos, es cómo entender la crisis cuando se vuelve un fenómeno estructural, que persiste en el tiempo, como la causa que lo explica todo lo demás. El problema parece estar en el plano de abstracción desde el cual hablamos en uno y otro caso. Cuando decimos que la crisis es un factor sistémico, nos referimos a ella como una categoría de análisis de lo social en general, no a un proceso en lo particular. Cuando nos referimos a la crisis por el cambio climático, la COVID-19, las migraciones, la recesión, etc., nos referimos en cambio a procesos históricos particulares. Y la diferencia de planos no es solo de planos o retórica, es la condición estructural, sistémica, de una sociedad de crisis, lo que hace que emerjan continuo y recurrentemente diversas manifestaciones particulares de crisis. Si vamos de crisis en tanto procesos particulares, no es porque la sociedad esté en crisis, sino porque es una sociedad de crisis. Entendido crisis como una matriz constitutiva del social, que se manifiesta en esta dinámica de ir de crisis en crisis. En este sentido que afirmamos que la norma social del capitalismo contemporáneo, global, neoliberal, posmoderno, patriarcal, xenófobo, etc., es un estado de crisis recurrente, de conflictividades y saltos, rupturas, fracturas recurrentes. Esta decisión entre sociedad en crisis versus sociedad de crisis alude a factores esenciales, así como los alcances de las estrategias de salida de una u otra forma de entender la crisis. En el primer caso, cuando se asume que la sociedad está en crisis, las salidas son estrategias y procesos de corrección de arreglar lo que está fallando. Se trata de una estrategia ingenieril. En el segundo caso, cuando asumimos que la sociedad es de crisis, la solución es más compleja. Nos basta un diseño ingenieril que permita arreglar y corregir estructuras, procesos, campos sociales, etc. Sino que lo que se necesita es una estrategia de transformación de la sociedad, que en nuestro caso apostamos por adopte la forma de un proyecto de emancipación social. Y aquí entramos con la tesis sobre la crisis como crítica de la razón moderna. Como apunta Marcus Gabriel, esta crisis por la COVID-19 deja al desnudo la inconsistencia de una de las tesis ideológicas fundantes del paradigma occidental moderno, según el cual el uso de la razón, la ciencia, la tecnología, eran la base para el progreso social y moral de la humanidad. En la misma línea, Han, el coreano, se ha referido a la sociedad contemporánea como una sociedad del cansancio, en donde los ideales de emancipación social y progreso moral han sido corrompidos y subsumidos en una espiral de autoexplotación, misma que es forzada por las nuevas formas de trabajo y producción global e informacional. Muchos otros sociólogos, intelectuales, filósofos y políticos se han referido anteriormente a esta crisis y los paradigmas de la modernidad. Heller, por ejemplo, dice que se trata de una perspectiva crítica a la razón moderna como un modo de reconstruir un marco de entendimiento de esta modernidad. El proyecto de la modernidad corresponde a una visión del mundo, cuya superioridad respecto a visiones y marcos premodernos se sustenta en el potencial de la razón y la ciencia. De acuerdo a Habermas, cito, el proyecto de la modernidad pretendía liberar los potenciales cognitivos, de modo de utilizar esta acumulación de cultura especializada para el enriquecimiento de la vida cotidiana. Cierra comillas. En este marco, el progreso
se ve como algo no solo inevitable, sino algo como deseable. Como señala Nisbet, la idea de progreso se constituye así en la inspiración central de toda la filosofía del pensamiento moderno. En contraposición a esta visión de modernidad, Beck plantea el concepto de modernización reflexiva, como alternativo al concepto de modernización progresiva que había sido predominante hasta ahora. Con dicho concepto, Beck nos invita a una posición de autoconfrontación de la sociedad capitalista contemporánea con sus propios efectos, con los riesgos y peligros que ella misma desencadena, y que por lo mismo no pueden ser mensurados ni asimilados por los parámetros institucionalizados de la sociedad moderna. Con base en esta perspectiva, Beck plantea su teoría de la sociedad del riesgo. Para este autor, la modernización no puede concebirse como un proceso autónomo de innovación, de progreso, si a la par no se considera el deterioro que dicho proceso genera. Es en este sentido que este autor define a la sociedad industrial y a la modernidad como sociedades de riesgo. Se trata de riesgos políticos, ecológicos, individuales, etcétera, que siendo generados por la propia racionalidad de la sociedad moderna, escapan cada vez más a las posibilidades de control y protección de las instituciones de esta sociedad moderna. Se trata de riesgos consubstanciales a las formas modernas de producción, a la tecnología atómica y química, a la investigación genética, amenaza ambiental, a las operaciones militares, a la depauperización de la humanidad, etc. Se trata en definitiva de riesgos y peligros que no solo cuestionan y denuncian, sino que también tienen la capacidad de transformar la misma sociedad industrial. Pudiera pensarse que esta perspectiva de la sociedad de riesgo y de la modernización reflexiva pudieran servir de marco de entendimiento de la actual crisis por pandemia del COVID-19, así como por estos otros riesgos, cambio climático, etc. Sin embargo, nuestra tesis sobre la sociedad de crisis y no solo sociedad del riesgo va más allá del planteamiento del Beck, o queremos ir más allá. La sustitución del término riesgo por el de crisis, ¿no?, y usar crisis, encierra una diferencia teórica y epistémica no menor, de posicionamiento frente a lo que está pasando. El riesgo alude a la posibilidad de un desastre, a la posibilidad, a la virtual imprevisibilidad del evento crítico y catastrófico, es decir, a la crisis, pero como eventualidad. La crisis, en cambio, refiere no a la eventualidad de algo, sino a ese mismo algo hecho acto, al peligro no como fenómeno eventual, sino como un acto factual. La crisis es cuando la eventualidad del riesgo ya nos ha alcanzado y se ha convertido en una realidad. El riesgo es eventual, la crisis es real. Frente al riesgo somos vulnerables. La crisis, en cambio, nos vuelve precarios. Así, por ejemplo, el cambio climático ya no es un riesgo, un evento que posiblemente nos vaya a afectar y generar algún daño. Al contrario, el cambio climático ya nos alcanzó y se ha vuelto una realidad, la que vivimos y experimentamos a través de diversas catástrofes ambientales todos los días. Lo mismo respecto a la COVID-19. Ya no es el riesgo de una pandemia, sino que es la pandemia misma, como hecho real y hecho social. La noción de riesgo implica un concepto de exposición a ese riesgo y por tanto una forma de vulnerabilidad ante su eventual manifestación. La noción de crisis, en cambio, implica un concepto de experimentación del evento mismo y por tanto refiere a una situación de precariedad frente al daño que ese evento real está generando en nosotros. Así, por ejemplo, el problema de la COVID-19 no es solo la vulnerabilidad a la que nos expone la pandemia, sino los daños que su manifestación nos hace experimentar, ya sea en términos de salud y muerte, crisis económica, crisis de gobernanza y gestión de estas situaciones, etc. Frente al riesgo, establecemos estrategias de prevención en un doble plano. Por un lado, interviniendo en las causas que generan los riesgos, las crisis, y con ello reduciendo la probabilidad de que el riesgo realmente suceda. Por otro lado, generando modos de protección que permiten enfrentar los diversos daños que genera un evento catastrófico. En ambos casos actuamos para reducir nuestra vulnerabilidad. Frente a la crisis, en cambio, ya no es posible prevención alguna, pues el evento catastrófico ya está instalado. Si frente al riesgo podemos establecer estrategias de protección de modo de mantener el estado actual de las cosas, frente a la crisis lo que necesitamos son estrategias de transformación que nos permitan resolver los puntos críticos de toda crisis y dar el salto hacia adelante. Así, por ejemplo, frente al cambio climático, ya no es suficiente establecer estrategias de protección y prevención. Nunca estarán de más, sin duda. Pues el cambio climático ya es un hecho real. Lo que se necesita son estrategias de transformación de nuestros actuales modos de ser y producir, y por tanto de construir nuevos modos de ser y producir. Es la tesis que propone Nick Brooks, no el actor, es un ambientalista, digamos, que trabaja en estos temas.
cuando refiere que frente a las actuales condiciones y avances del cambio climático, los tiempos de estrategias de mitigación y adaptación ya han sido superados por las condiciones mismas de avance de la crisis climática. Frente a ello, señala que los tiempos actuales exigen estrategias de adaptación transformadora. Esto es, cito, cambios fundamentales, estrategias de cambios fundamentales en la gobernanza, la infraestructura, los sistemas y modelos económicos, las relaciones de poder y de comportamiento de la sociedad. Cierra comillas. Con ello plantea una ruptura con el paradigma dominante en cuanto a cómo entender y cómo actuar frente al cambio climático, mitigar versus transformar, adaptarse para mitigar los impactos, reducir riesgos o transformarse para superar la crisis. Si el paradigma del progreso y la razón moderna se expresaba en cierta arrogancia y soberbia, en cuanto asumía que la razón humana tenía la fuerza suficiente para enfrentar con éxito cualquier obstáculo que se le presentara, el paradigma de la sociedad del riesgo se hace menos arrogante y pretencioso, al asumir que los obstáculos son generados por la misma sociedad y que eventualmente pudieran llevar a situaciones de catástrofe y autodestrucción. Sin embargo, mantiene el optimismo de la modernidad al plantear que frente a estos riesgos es posible establecer estrategias de prevención y protección que reduzcan nuestra vulnerabilidad. En este sentido, si el paradigma del progreso y la razón es esencialmente moderno, el paradigma del riesgo es postmoderno, en tanto se sustenta en un proceso de crítica a esa razón moderna, aunque se mantiene en los márgenes de la modernidad, o al menos de esta forma de modernidad. El paradigma de la crisis da un giro a estas cosmovisiones. El paradigma que aquí discutimos se construye desde una crítica radical a la modernidad, tanto en su modo de progresivo progreso como en su modo de riesgos y reflexividades. Por un lado, retoma la crítica a la modernidad de la sociedad reflexiva y la sociedad de riesgo que propone Beck, asumiendo que así como el riesgo y la crisis son igualmente intrínsecas a la modernidad y su razón de progreso. Sin embargo, en oposición a esta perspectiva de Beck, avanza a una formulación de modos de transformación que implique un tránsito social más allá de la modernidad, o al menos de esta forma social de modernidad, y que por lo mismo se sustenta en una apertura hacia otros modos de entendimiento y comprensión de la vida, la sociedad y la humanidad. Es lo que Dussel llama como proyecto de transmodernidad. Si el paradigma del progreso sustenta una razón modernista y la sociología de riesgo sustenta una razón postmoderna como crítica a esa modernidad, el paradigma de la crisis plantea una razón transmoderna, en tanto horizonte de transformación de la misma modernidad, de tránsito a una sociedad más allá de la modernidad, constituida por lo mismo con base en otros modos de estos entendimientos. Desde el paradigma de la crisis se apunta así a un proyecto de emancipación social, en donde el centro estaría puesto en una estrategia de transformación que diera paso a un proceso de refundación social. Como señala Zizek respecto a la pandemia, solo mediante nuestro esfuerzo por salvar la humanidad de la autodestrucción crearemos una nueva humanidad. En este sentido, y con esto termino, la crisis ocupa un doble lugar. Por un lado, como categoría de mediación, es la base para la crítica a la razón moderna y posmoderna. Por otro lado, como proceso social que en sí lleva el germen de la transformación de la sociedad. La cuestión es cómo articular ambos planos para con ello establecer no solo un proyecto de crítica a la modernidad, sino también para que la transformación que conlleva toda crisis derive en un proceso de emancipación social. Bueno, gracias. Te agradecemos, Alejandro, tu intervención y damos paso a una serie de discusiones y preguntas de los que están participando en este seminario. Adelante. ¿Alguien tiene alguna consideración? ¿Preguntas? Juan Guillermo levantó la mano, Pati. Juan Guillermo, adelante. Miren, ¿cómo están? Buenos días, ya casi tardes. A mí me parece muy interesante lo que acabo de escuchar del par de canales, Manuel y Alejandro. Y lamento no haber estado el año pasado en las sesiones porque coincidía con un curso que doy en la UNAM. Pero se me hace muy rico y me gustaría hacer 2 o 3 comentarios por si ayudan a una pequeña discusión. A mí me llamó mucho la atención, subrayo mucho lo que decía Manuel,
de que la crisis puede ser como un experimento para lo posible. Se me hace una lectura muy optimista y muy en la que me identifico totalmente. Pero al mismo tiempo hablaba de un autoanálisis de la sociedad como un recurso a partir de una crisis. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. El pequeño problema es con lo que empezaba Alejandro, que qué estamos entendiendo por crisis. Y no únicamente eso, sino crisis de qué. Como para poder hacer un autoanálisis y un experimento sobre lo posible. Pero un segundo elemento que yo subrayo de lo que decía Manuel era ese acercamiento a la totalidad. Porque una de las grandes críticas que nos hacemos, quienes hacemos investigación, es si no estamos haciendo interpretaciones muy reduccionistas. Y a veces uno es finito, no por fineza, sino por finitud, ¿no? Entonces uno analiza en pedacitos la realidad, ¿no? O sea, no es nada fácil pretender hacer un análisis de la totalidad, aunque se aspiraría a que una auténtica comunidad académica se combinara para hacer análisis mucho más globales, no tan limitados, ¿no? Pero un elemento que me llama mucho la atención de lo que Alejandro decías es cuando hablabas de la crisis como una crítica a la razón moderna. Les recuerdo, yo soy filósofo y Kant tiene 2 libros famosos de la crítica de la razón pura y de la razón práctica. Pero Kant, viniendo de la filosofía y muchos otros filósofos, lo que decimos es, puede que el análisis filosófico nos acerque a análisis más globales, pero porque es medio normativo a veces, de lo que uno aspiraría a, como una utopía posible, ¿no? Pero eso es posible, como decía el camarada Che Guevara, ¿no? O sea, siendo realista, demandando lo imposible. Pero a lo que quiero llegar, y creo que se lo hacía yo saber a Alejandro cuando nos compartió hace casi un año, un primer documento para abrir este grupo, es cómo construimos la utopía académicamente hablando. Es decir, un queridísimo amigo, que yo le recomiendo amplísimamente que lo leamos, Alejandro Cervantes, y muchos otros autores, dicen, hasta ahorita, hasta este momento, nuestra utopía es que todos viviéramos la posibilidad de ejercer los derechos humanos. Es la norma internacional más aceptada colectivamente, ¿no? Pero Alejandro dice, no se puede ejercer o sea, si yo no puedo ejercer un derecho, es un mito de que yo lo tenga. Es un artificio de decir, tengo el derecho, aunque no lo pueda ejercer, ¿no? Entonces, un elemento interesantísimo de Alejandro y de muchas otras personas es cómo construimos la universalidad de los derechos. O sea, no, o sea, yo puedo decir, hay mucha gente que tenemos dificultades para ejercer derechos humanos. Entonces, lo que Alejandro propone en varios textos de manera propositiva es cómo avanzamos en que los derechos humanos cada vez sean más universales. Y entonces vuelvo casi uno de los últimos elementos que decía Manuel. Hay muchos elementos, hay muchos procesos de emancipación actualmente. Claro, son sujetos que dicen, yo homosexual no puedo ejercer derechos, yo mujer no puedo ejercer derechos, yo indígena no puedo ejercer derechos, ¿no? Entonces, con todo ese panorama, yo quería hacerles una pregunta inocente a Manuel y a Alejandro. ¿Qué tiene que ver eso con la demografía? O sea, en un seminario de demografía crítica, donde a mí me enseñaron las pocas veces que estudié demografía, que tenía que ver con migración, con mortalidad, con fecundidad. ¿Eso qué tipo de elementos podrían ayudarnos o podríamos estimular en estudiantes, por ejemplo, para que pensaran críticamente y que aportaran elementos críticos desde quienes se acercan a la sociodemografía? Yo diría como para acompañar procesos de emancipación, pero donde la academia auténticamente se convierta en acompañante de ejercicios de ciudadanía y no en meras especulaciones ociosas, y yo valoro lo ocioso, soy filósofo, ¿no?
pero meras elucubraciones que están desligadas del activismo, por ejemplo. Y dejen del activismo menospreciado por muchos académicos, ¿sí? Sino de la devolución del conocimiento y la socialización del saber, como diría el camarada Mujica, el expresidente de Uruguay, porque él dice, el saber no es una mercancía, el saber es un bien colectivo. Hubo muchas personas que antes de nosotros se fletaron para acompañarnos con sus reflexiones, ¿eh? Todos los que citaban a Alejandro y Manuel no nos piden cuentas de lo que nos estamos apropiando de ellos, ¿no? ¿Cómo socializamos el conocimiento para estimular criticidad, en particular en el ámbito de la demografía, ¿no? Entonces, aquí le paro. Muy buena pregunta y muy buena reflexión, Juan Guillermo, como siempre, tú tan puntual y tan acertado con tus comentarios. Y esto me traslada a la época en cuando la SOMEDE y los programas de enseñanza en demografía nos hacían reflexionar sobre el pensamiento latinoamericano en población, que hizo muchos aportes a la demografía en ese momento. Y no me queda más que darle la palabra a Alejandro y a Manuel por si quieren reflexionar sobre lo señalado por Juan Guillermo. Alejandro. ¿Cuando yo, Manuel, o cómo quieres? Te dirá. Bueno, es un poco lo que veníamos hablando en el seminario sobre esto de la demografía crítica, lo que yo llamo también la demografía política. El problema es, lo que plantea Juan Guillermo es fundamental, y lo que decía alguien ahí, no me acuerdo, Germán creo que decía en los comentarios, la identidad de nuestro seminario, ¿no? Que es cómo pasar del estudio de la demografía, tradicionalmente como se ha entendido, a algo más, a eso que decía Pati ahorita de recuperar este pensamiento crítico sobre temas de población que ya estaba instalado y se instaló desde fines de los 60 en América Latina. El punto es justamente ese, hacer de la demografía crítica es hacer de una disciplina, un modo, un campo de estudio que a través de la población, del análisis de la población, transitemos a un entendimiento de la sociedad. Ese es el punto. ¿Cómo hacer eso? Ese es el desafío. Yo creo que esto es lo que en cierta medida convoca. Lo que hacemos estudios de migración, por ejemplo, no basta con estudiar quiénes migran, por qué migran, cómo migraron y todas sus situaciones, que son necesarias, sin duda, sino cómo de ahí entendemos la sociedad, cómo se va estructurando, desde la migración como un proceso constitutivo de la estructuración de la sociedad. Lo mismo con las fecundidades, las mortalidades, ahorita con el COVID, etc. Es decir, no quedarnos, y en algo lo que decía Manolo al principio también esto, tener siempre a la sociedad como el referente hacia el cual, del cual yo quiero hablar. Evidentemente, como decía Juan Guillermo, no podemos hablar de la sociedad. Es algo, somos finitos, ¿no? Como el finito López, diría alguien, ¿no? Chicos, o sea, pocos, reducidos, digamos. Pero una cosa es lo poco que yo pueda investigar y otra cosa es lo que yo, donde inscribo eso que estoy investigando, eso que estoy pensando. Y eso va más allá, esa idea de dar ese salto. Yo creo que ahí también pasa por un cambio en la forma, en el paradigma educativo, de cómo nos formamos como investigadores, que estamos, como decía Zimmerman, mucho más centrados en la formación del saber hacer cosas, hasta incluso cómo saber hacer un artículo. Y hay ya manuales de cómo hacer un artículo, ya no solo en general, sino un artículo en migraciones. Cómo hacerlo y todo, para ser publicado en el primer cuartil de la J no sé cuántito de la revista, todo eso. Pasar de ese saber hacer a un saber pensar. Y el saber pensar ya no requiere de estos métodos, de estas técnicas tan sofisticadas como otro desarrollo, otro uso de los conceptos, las categorías y de las metodologías. Yo creo que por ahí va un poco la idea, y es un poco el sentido del grupo, de no tenemos la respuesta. O sea, yo tengo alguna respuesta en lo que he hecho y muchas dudas respecto a lo que significa de lo que yo he hecho. Y me quedo más bien con las dudas. Aunque lo planteé en forma afirmativa, no dejan de ser cuestionamientos propios, de dudas, de, bueno, ¿y esto hasta dónde llega? ¿Para dónde va? ¿No? Pero va por ahí, un poco esa es la idea, de hacer, cuando hablamos de demografía crítica, de hacer justamente ese tránsito
pasar, o sea, como usar la población como una mediación para entender la sociedad, digámoslo así. Y por tanto, la sociedad, ¿cómo se nos presenta? Eso. Vale. Creo. Yo pienso por oposición, pienso que es muy interesante. De hecho, voy a hablar como dudando y no es cierto. Estoy bien afirmado, nos complementamos. Claro, Alejandro se acerca por el otro lado. Él dice, estudiar la población y saber leer en la población una sociedad. Y esa es yo creo por lo demás que esa es la demografía que él practica. Y es lo que lo hace, a mi juicio, potente como demógrafo. El que yo lo paso en clase de estudio, los textos de Alejandro, bien, y analizo esa capacidad de su trabajo de saltar de la demografía a una ciencia social. Y entiende que la población se entiende en un contexto, al final es una teoría del sistema social donde ocurre la dinámica demográfica que lo observa. Pero yo lo diría al revés, lo mismo que hago con la sociología. Yo miro la sociedad a la sociología, no al revés. Yo no miro a la sociología y de ahí me pregunto qué cosa mirar en mi sociedad. Yo trato de seguir a la sociedad y de ahí saco mi sociología y dialogo y trabajo con mis libros de sociología y busco, y no solo en sociología, y al final me da igual, y estoy con demografía, sociología, economía, filosofía, lenguaje popular, habla común, y prefiero ser especialista imposible de mi sociedad que universalista de un tema no sé qué. Y preferiría ir a una conversación donde se hablara de todos los aspectos posibles de la sociedad que observo, en vez de ir a uno donde vamos a ver todos los contextos posibles acerca de un tema específico. En demografía sé que eso es distinto, porque es un tema global, digamos, necesariamente, pero bueno, sobre todo en migración. Quiero decirlo así, cuando el colega Juan Guillermo planteaba esta orientación a la totalidad y sentía la nostalgia del grupo que llegara, mi ambición o mi planteamiento es más exigente en ese sentido. No tiene que ver con la escala de la investigación, ni con los recursos, ni con la cuantía. Tiene que ver con la pregunta. ¿De dónde sale la pregunta? ¿Dónde estás mirando para preguntarte algo? ¿Estás mirando a tu disciplina y su conversación? ¿O estás tratando de acompañar, como decías tú, a la sociedad? Y para eso te dotas de una lectura, así sea vaga, y siempre rehaciéndose, porque la sociedad va cambiando, y tú vas tras ella súper rápido, y de repente te gana, de repente la sigues, de repente estabas justo cuando iba a llegar, y va, fama, por así decirlo, pero de nuevo al camino, nuestro objeto galopa. Por eso que la demografía misma va descubriendo una y otra vez algo que ni se le había ocurrido antes. Y nunca avanza por sucesión de descubrimientos nuevos que reemplazan los anteriores, por así decirlo, sino que porque el objeto cambia por la dinámica histórica que lo arrastra. Y tienen que ir tras el objeto arreglando las teorías de la transición, agregándole fase a la transición, y en el mundo parecía todo tan ordenadito de una matemática de la vida y la muerte, y termina siendo unas narrativas alucinantes del poder mundial, de los sistemas estatales, de cómo controlar la ciencia, y además cambiando las teorías, cambiando... Fascinante. Todo esto en medio de una precisión metodológica indiscutible. Y es por ley del objeto que le ocurre. Entonces, y ahí me acerco finalmente a la pregunta, ¿no? Es no solo que la colectividad académica debiera estar pensando esa sociedad, sino que, creo yo, cada investigador social debe tener en vista que está estudiando un conjunto humano y saber cuál es el conjunto humano que está estudiando. Y que ese conjunto viene en una historia y tiene una estructura demográfica, entre otras. Y que no es cosa de estudiarle cualquier cosa a cualquier conjunto. Cada conjunto humano, por su estructura, por su historia, trae las cuestiones que hay que observar. Y si no se las observamos nosotros, no se las va a observar nadie. Por eso nuestras sociedades no las investigan. Bueno, entonces, y ahí termino el sentido. ¿Y esto qué tiene que ver con demografía? Es
no imagino yo hoy día un demógrafo que no sea al mismo tiempo un intelectual, un conocedor de la sociedad en la que es demógrafo, un lector de la historia en la que es demógrafo, por la complejidad social del asunto, por la complejidad histórica del asunto. Alguien experto en técnicas de medición de fecundidad estará bien, pero seguro que no logrará entender ni producir demografía si no tiene una concepción global, compleja, del proceso social de la sociedad que está observando. Yo decía que al revés a los de Alejandro, pero son complementarios. Es, mira la sociedad y pregúntate de ahí, digamos, ¿qué implicancias tiene eso sobre la demografía? No qué sociedad puedes ver en la demografía, como plantea Alejandro. Está bien. Al revés también. Desde esa lectura de la sociedad que debes tener, porque eres un cientista social, porque la demografía es una ciencia social, porque no hay una ciencia social especializada y las otras se llamen de otro modo. Es la transdisciplina de los procesos, de las totalidades. Eso es lo que hacemos. Y ahí cada uno tiene su especialidad, pero hay que tener esa lectura global. Y dentro de eso pregúntate, ¿y la demografía qué hay aquí? ¿Qué le va a pasar a la demografía aquí con las migraciones? ¿Qué le va a pasar con los movimientos dentro del territorio, con las commuters, con la fecundidad, con la mortalidad? ¿No? Pero dentro de un continente, que es la totalidad social, donde esa dinámica va a ocurrir, porque es la dinámica demográfica de una sociedad. Nunca es sino eso, creo yo. No es la reproducción demográfica de una población, como dicen. Es correcto, pero es la reproducción demográfica o la reproducción poblacional de una sociedad. Y creo yo, y ahí termino, ¿no?, que en cualquier caso, sociólogo, psicólogo, economista, demógrafo, la pregunta es la misma. En esa totalidad de mi visión profesional, especialista, ¿qué se podría preguntar? ¿O qué le importa? ¿Qué le impone a mi perspectiva profesional o distinción disciplinar? Ese contexto. En ciencias sociales, yo creo, el contexto pone las preguntas. Agradezco a Manuel y su reflexión es central para lo que en muchas ocasiones hemos discutido. ¿Cuál es el core de la demografía? ¿Cuál es el cuerpo de la demografía? ¿Qué está en el centro del cuerpo de nuestra disciplina? Esto es muy importante y no olvidarlo. Manuel Ordorica quiere hacer una intervención. Tiene la palabra. Gracias, Pati. Bueno, pues a mí me gusta estar en este tipo de reuniones porque, bueno, yo no soy filósofo, pero un poco, digamos, muchas de las cosas que hemos trabajado, no en la demografía, en las mismas matemáticas, nos damos cuenta que también andan en este tipo de planteamientos. El hecho de estar, por ejemplo, Cantor, cuando hablaba de los conjuntos infinitos, Aleph 0 y Aleph 1, no andaba en una cuestión, digamos, de aplicación de técnicas. En realidad, él estaba en una cuestión más profunda. Cuando los físicos están estudiando los hoyos negros y que no los ven o los hoyos blancos, pues están teorizando, o sea, no están aplicando ningún tipo de fórmulas ni aplicación. Entonces, yo creo que a mí me parece muy importante este tipo de grupos, porque lo que nos hace a nosotros desde el ámbito que cada quien trabaja es ponernos a pensar. Y en este momento, yo sí creo que es muy importante ponernos a pensar, dice Pati, cuál es el core de la demografía y cómo, hacia dónde tenemos que ir en la demografía. Yo no sé, a lo mejor muchas cosas pues tendrían que estar cambiando. En un planeta que no sabemos qué puede pasar, pero me voy a poner muy extremista. Un planeta en donde no sabemos qué puede ocurrir con el coronavirus y a lo mejor pudiéramos llegar a la extinción. Entonces, pues lo que estamos estudiando, pues resultaría, digamos, vano, ¿no? Los que trabajaron en la demografía o que estaban estudiando demografía en la influencia española de 1918, pues no se imaginaban lo que estaba. Entonces yo sí creo que en este momento como dice la idea de crisis, ¿no? Esta cuestión, yo creo que sí nos está moviendo. Entonces, yo creo que, digamos, el tipo de discusión que tenemos, independientemente del ámbito, yo soy más
demógrafo matemático, pero eso no me quita que me ponga a filosofar con ustedes. Yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Pues porque todos estamos, hay que recordar a Abelardo Hernández, ya había era Pinto. Abelardo Hernández, yo no sé si lo conocieron, pero Abelardo Hernández andaba en este tipo de, digamos, de planteamiento de filosofía. Entonces, estoy hablando de hace 50 años, ¿eh? O sea, estaban metidos precisamente en este tipo de ideas. Entonces, creo que esto hay que retomarlo y hay que manejarlo continuamente. Esto no es algo que se tenga la verdad. Es un planteamiento que tiene que tener continuidad para que luego, ¿no?, el tipo de cuestiones que tienen que ver con las aplicaciones demográficas no se hagan de manera mecánica, porque es lo que hemos visto en la demografía. Entonces, bueno, pues ya sacamos resultados. Entonces, se nos olvida precisamente lo que están comentando ustedes, la totalidad social. Entonces, ahí es donde yo creo que ese tipo de cosas las tienen que llevar los estudiantes para hacerlos pensar. Y no solamente, como decía, no la demografía, la física anda metida en eso, pero de manera profunda. No sé si han oído de los hoyos blancos, pero bueno, pues ahí están filosofando alrededor de eso. Ya no digo los hoyos negros porque esos ya están pasados de moda. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo. Muchas gracias, Manuel, por tu comentario. Quisiera darle la palabra a José Miguel Guzmán, que también quiere intervenir. Bueno, ahora voy a aparecer en pantalla. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a este taller, que me parece fantástico. Y Alejandro, gracias por hacerme llegar la invitación. Y cuando me invitaste, te dije que sí, inmediatamente. Me parece sumamente importante la discusión que se ha tenido. Voy a comenzar un poco, de alguna manera, celebrando la intervención de Juan Guillermo cuando dijo que, ¿y esto qué tiene que ver con la demografía? Porque era la misma pregunta que yo me estaba haciendo. Entonces, yo creo que es una pregunta muy válida porque creo que el esfuerzo de esta demografía crítica es tratar de ver cómo una percepción más amplia de lo que es la sociedad y de lo que son crisis, como la que se ha estado analizando, tienen que ver con la demografía. Yo creo que tal vez ese tema no se ha tratado en este evento, me imagino, es porque no tenemos aún la respuesta. Pero creo que pueden haber algunos hints, algunas ideas que pueden ayudar a verlo. Antes que nada, con respecto a la presentación de Manuel, que debo confesar que me gustó mucho, pero espero que no se moleste porque lo que voy a decir, porque me gustó mucho la parte filosófica y estética de su presentación. Me gustó mucho el lenguaje, me gustó mucho el fraseo, y la forma en que lo presentaste, en cada palabra me llevaba a pensar algo. Es decir, es como esas películas que son las mejores, que tú sales del cine y te quedas pensando por días sobre esa película. Creo que lo que tú has dicho me hace reflexionar en muchos ámbitos. Aunque tengo que confesar que mucho no entiendo absolutamente nada. Pero sí creo que es muy importante. Solamente quería mencionar algo que no vi en tu presentación con respecto a esto de la crisis. En primer lugar, y que también de alguna manera Alejandro, o sea, no es nada nuevo, los seres humanos hemos vivido eternamente. La construcción de la humanidad en la historia ha sido el resultado de sobrevivir permanentemente a crisis, de batallar con riesgo. Y los seres humanos hemos tenido que entender esa practicidad que viene de las claves que nos dan las crisis para poder echar adelante. Si no, no estaríamos aquí hablando en este momento. Estamos hablando porque estos seres humanos que desde hace muchos años, cientos de años, lograron entender esas crisis y buscar soluciones para prepararse para la próxima. Entonces, yo creo que ver la crisis como algo, como una especie de burbuja dentro de un proceso, no verla como algo que es parte de la humanidad. Ahora, también es cierto, y eso por razones históricas, que hemos estado viviendo en un paradigma de normalidad, y eso es lo que yo creo que tú aduces, es decir, un paradigma en el cual nos da la idea de que cualquier cosa que se salga de esa ruta normal es anormal. Y creo que eso tiene que ver con el periodo histórico que hemos vivido, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que ha comenzado a resquebrajarse.
Entonces somos también nosotros un producto histórico, y esa forma en que miramos nosotros la crisis actualmente tiene que ver con nuestra historia de vida personal también, y que creo que ha tenido que ver con la forma en que nosotros nos posicionamos frente a las crisis. Otra cosa para mí que tal vez es importante, y es que ver estos elementos fuera de un contexto de lo que estamos viviendo actualmente, más allá del modernismo, más allá de la economía neoliberal. Estamos viviendo un momento de transformación tecnológica, científica, que no tiene comparación con la historia. Es decir, y eso es algo que genera una especie de dinámica en sí, obviamente validada, sostenida, auspiciada, motivada por el tipo de capitalismo que se quiere construir, pero el mismo capitalismo que lo usan Estados Unidos o China o Unión Soviética. Es decir, no podemos decir ya que ahora que existe un grupo de países o que existe una visión de gobierno, una visión a nivel geopolítico que sea diferente. Yo no lo creo, pero creo que es importante integrar eso dentro de los modelos. Por lo demás, creo que uno es el desarrollo tecnológico, como todo el desarrollo de inteligencia artificial, nos va a ayudar mucho para entender lo que estamos discutiendo ahora. Y pasando ya finalmente a la parte demográfica, yo no creo que sea tanto de que uno tiene que definir de antemano si comienza por la demografía y termina en la sociedad, o si comienza por la sociedad y termina la demografía. Yo creo que son dos caminos. Lo que sí está claro que es un camino que tiene que ser recorrido, de cualquiera que sea. Si nos quedáramos discutiendo en este grupo de trabajo de demografía crítica solamente de las crisis y nos llegamos a la demografía, no haríamos el trabajo completo. De la misma manera, si nos quedamos encerrados en la demografía y no entendemos la sociedad en un marco mucho más amplio, tampoco vamos a lograr muchos avances. De tal manera que creo que lo que se expone aquí es un llamado de atención para mirar las cosas con una mirada mucho más completa. Y sí me gustaría, y eso es una pregunta concreta, preguntarle a Manuel, Alejandro, ¿cómo concretamente ven ustedes el impacto de esta crisis en la demografía latinoamericana, el impacto del COVID? Y me estoy refiriendo más allá de la mortalidad, que ya sabemos que es un efecto mucho más directo, también indirecto y de corto y de largo plazo, etcétera. Pero ¿cómo ven ustedes que esto que ustedes han presentado aquí sirve para ayudar a entender mejor la demografía latinoamericana, esa demografía que viene de aquí a los próximos 20 años? Muchas gracias por tus reflexiones, José Miguel Guzmán. Es un privilegio tenerte aquí en este seminario participando. Antes de darle la palabra a Alejandro y a Manuel para que respondan tu cuestionamiento, quisiera darle la palabra a Germán Guerra, que quiere hacer una intervención antes de darle la palabra a quienes están participando. Germán, adelante. Muchas gracias, Pati. Voy a hacer... Me gusta mucho el seminario de hoy y tengo algunas reflexiones con base en lo exhaustivo que ha sido la reflexión en torno al término, ¿no? Crisis. Y entonces tengo como dos preguntas, ¿no? En dos niveles que tienen que ver sobre la crisis. Digamos, ¿qué nos pueden decir ustedes desde el punto de vista conceptual qué es la crisis, ¿no? O sea, ¿por qué queremos recurrir a la crisis para analizar qué, ¿no? Yo pienso que muchas veces desde la sociología crítica, ¿no? Es un fetiche, pues un fetiche conceptual al cual recurrimos para cuestionar el establishment, pero en sus reflexiones, si no es así, o sea, ¿qué otros conceptos en competencia podrían entrar para entender la crisis, ¿no? Eso desde el punto de vista conceptual, ¿qué entendemos por crisis? Ahora, desde el punto de vista de la política de acción, ¿no? ¿La crisis qué es? Pareciera, y con la última intervención del colega Mesa, me parece, desde el punto de vista de la política de la acción, pareciera que estamos mitificando a la crisis, ¿no? Es el mito fundacional de muchas sociedades, ¿no? Es decir, las sociedades son un proceso que aparecen de crisis que son contradictorias y que no se pueden resolver, y entonces pareciera que tanto desde lo conceptual, como desde el discurso conceptual que mencioné anteriormente, como el discurso político o de acción, estamos esperando que la crisis nos lleve a otro lado, ¿no? Entonces, de pronto pareciera que la crisis es un mito al que estamos esperando a que llegue, casi mesiánico para que las cosas cambien, y no cambian. Y ahí lo relaciono un poco con lo que mencionó a Alejandro, que se me hizo muy interesante, la dicotomía entre ajustar una crisis o experimentar una crisis o estar en crisis o ser crisis.
Y ahí se ve muy claro que la lógica mundial, hay quienes experimentan la crisis, la quieren ajustar, que son los países ricos, ¿no? Digo, por hacer por simplificar la idea, y los países pobres, ¿no? Que en realidad esta idea de la crisis lo que está haciendo es que cada quien la va a vivir de manera diferente. Incluso la crisis, o ya hablamos más del paso siguiente de la crisis, que es la catástrofe ambiental, ¿no? Se van a vivir de manera paralela, pero con una lógica que sigue todavía reproduciendo la historia de opresores y oprimidos, ¿no? Lo que veíamos desde hace tiempo que alguien mencionó, que está pasando con la teoría de la dependencia, ¿no? Y la tradición latinoamericanista de centro y periferia, etcétera, ¿no? Entonces, son estas acotaciones que quería hacer y, bueno, lo dejo ahí para seguirlo discutiendo. Muchas gracias. Germán, muchas gracias por tu intervención. Antes de darle la palabra a Manuel y a Canales, quiero darle la palabra a Marta Luz Rojas, que también nos acompaña esta mañana en este seminario. Marta Luz, adelante. Gracias. Bueno, pues a mí me ha hecho mucho sentido, gracias a Manuel y a Alejandro, pero en particular quiero referirme a la intervención de Alejandro, porque justamente el día de hoy, en el Congreso de ISA estuvimos hablando sobre el tema de las crisis en la migración. Y entonces, bueno, una de las preguntas que uno se hace respecto a lo que ha pasado, no solamente, digamos, en la migración de Centroamérica a México, vía México para llegar a Estados Unidos, sino lo que está sucediendo en América Latina con la migración venezolana, con otros grupos poblacionales que vienen de otros continentes o del mismo continente. Y lo que está pasando también en la migración desde África hacia Europa o desde la misma Asia hacia Europa. Cuando uno escucha esas historias descarnadas de violencia, de precariedad, y ahí entiendo esta distinción muy clara que hace Alejandro entre lo que es una crisis y lo que es el riesgo, ¿no? Cuando hablamos de vulnerabilidad en particular, para el caso de los migrantes, pues la pregunta que uno se hace es, ¿realmente es vulnerabilidad? Con todo lo que está pasando, con todo, digamos, el daño irreparable que han tenido miles de personas en nuestro territorio y en otros territorios donde la violencia es muy similar, y a lo mejor uno, en el caso mexicano, se interpela mucho más cuando uno aparentemente dice, bueno, pues aquí aparentemente hay un Estado de Derecho, pero cuando uno escucha las historias de los migrantes que van por Siria, de cómo las milicias en un país donde hay tantos problemas, operan, o cómo en otros países operan, en Libia, me equivoqué, no es Siria, operan esas milicias y atrapan a los migrantes y hay toda esta serie de vejaciones que escuchamos nosotros de manera muy cercana para el caso mexicano, sobre todo con las denuncias recientes que hubo en contra de la CNDH por ocultar la tortura, digamos, y la violencia, la violación de derechos en contra de los migrantes centroamericanos, que no son nuevas y que son igualmente terribles como sucedían hace 15 años en este país y que han sido documentadas por varios de los compañeros de las organizaciones de la sociedad civil y por las casas de migrantes, ¿no? Entre ellas el padre Pedro, que falleció recientemente y que documentó parte de estas historias tristes. Entonces, cuando uno escucha todo esto y empieza uno a escuchar que hay crisis de la migración, ¿no? Crisis que son fabricadas, por ejemplo, la crisis de los niños en 2014, la crisis de las caravanas, las crisis humanitarias y las crisis de la movilidad. Entonces uno se pregunta, y bueno, ¿por qué no estamos viendo
digamos, lo que está sucediendo en América Central, para hablar del caso que más conocemos, pero evidentemente que lo podemos encontrar en otros países con otros matices, ¿no? De cómo la gente está saliendo por situaciones críticas. Porque entonces digamos, recientemente hemos empezado a hablar en el estudio de las migraciones sobre lo que llamaríamos migración de crisis, ¿no? Que son estas migraciones en las que encontramos la relación con la marginalidad y la movilidad, la precarización, que salen de situaciones precarias y continúan en situaciones precarias. Mientras que por el otro lado nos encontramos con crisis fabricadas de humanitarismo. Entonces, tenemos que detener porque hay que devolverlos a sus países porque los estamos protegiendo de la violencia. Pero el gobierno mexicano y cualquier otro donde esté pasando eso, está invisibilizando, está negando lo que está pasando en los países de origen. Y digamos, ahora tenemos un aparente crecimiento que se han manipulado, se han sobredimensionado los números de las solicitantes de refugio diciendo que han crecido 1000%. Por favor, cuando escuchamos a hablar de la migración venezolana, que hay 5.5 millones de personas venezolanas en América del Sur, algunos trashumantes porque no pueden encontrar lugar, porque se han fabricado crisis, porque producen crisis, y lo pongo entre comillas, los migrantes, cuando no estamos viendo que vienen de situaciones críticas. Entonces me parece muy interesante esta reflexión sobre lo que implica que hablemos de vulnerabilidad, de riesgos en la migración frente a, digamos, el acto, lo factual de lo que está pasando, digamos, de las situaciones que nos interpelan y nos tienen que interpelar como sociedad para dejar de hablar de humanitarismo y centrarnos en los derechos humanos, en el enfoque de los derechos humanos. Y ahí me parece que es importante entonces pensar en la transformación y pensar también en nuestro papel, no como académicos solamente, también como parte de la sociedad. ¿Cuál es nuestro papel? Cuando volteamos a mirar, en 20 años llevamos, ¿qué ha pasado? Historia tras historia tras historia en la migración de personas mutiladas, torturadas, etcétera, etcétera. Mutiladas no solamente físicamente, sino también emocionalmente, con una serie de implicaciones que quieren tener una vida digna, ni siquiera, digamos, una vida vivible, ni siquiera una vida con mucho dinero. Es poder sentarse, como decían las migrantes hondureñas que entrevista Carmen Fernández, sentarse bajo la ceiba y poder tomar el fresco de la tarde sin sentir que las balas están rozando o sin sentir que el hijo de 10 años o 12 años puede ser víctima de un secuestro, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí lo dejo. Es un comentario. Pati, ¿Sí? Yo quisiera hacer una preguntita o un comentario muy breve porque ya está. Susanita, sí. Adelante, Susana. Antes de darle la palabra a Alejandro y a Manuel. Que es un poco adelante, lo que Susana. Esa raíz, o sea, yo la pregunta inicial, que es la que tomó también Juan Guillermo, es, bueno, estamos hablando, yo tampoco soy filósofa, más bien socióloga, demógrafa, sí, por ahí, y un poco por lo que he trabajado, pertenezco, yo creo que además a una generación más antigua de cómo hemos entendido y cuál ha sido el camino para entender la demografía y cómo hemos pasado. Pero bueno, mi pregunta concreta va por el lado de, me gustaría, porque nosotros hemos estado trabajando en este seminario mucho el tema de desigualdades sociales, ¿sí? Entonces, yo digo, cuando uno habla de la demografía, ¿cómo entender? ¿Sí? Entonces, hemos sido muy críticos o queremos ser muy críticos en términos de cómo se forma el demógrafo, ¿no? ¿Cómo quiere entender la demografía?
la demografía no nada más es que sube la tasa y baja la tasa o cuándo, sino es el tema de desigualdades sociales, culturales, intersubjetivas, y además considera obviamente el contexto de contradicciones, de fuerzas sociales, sí, de las contradicciones sociales que se dan. Entonces yo creo que es una cosa muy compleja, pero yo creo que ese es el paso que debemos de dar, de vincular un poco lo que hemos empezado a discutir aquí con este tema de la crisis, ¿no? Sí, sí, de la necesidad de esa emancipación y muchas otras cosas, ¿no? Yo los felicito, me parece que ha sido un evento muy bueno y que te deja con muchas preocupaciones y muchas interrogantes. Gracias. Gracias, Susana, por tu intervención. Alejandro y Manuel, adelante, por favor. ¿Tú primero, Manuel, ahora o cómo quieres? Sí, ahí sí. Hola, bueno, escuchando ahí, perdón. Bueno, muchas gracias por los comentarios, partiendo por José Manuel. No sé por qué me pedía disculpas por comentar tan cariñoso, tan generoso. Es verdad que no es muy usual, parece, pero nada, muchas gracias nomás, pues si uno habla de verdad y si eso gusta, que bueno, gracias. Sobre que había partes que no entendía, habrá que ver qué puede haber habido en lo que yo escribí de oscuro. Seguramente lo hay muchos datos, referencias o oscuridades, pero si da algo que pensar, precisamente por lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? Como que en tiempos de crisis se sabe menos y se piensa más, y es un buen balance. Jugar a que a saber, ¿no? Son cosas distintas. De hecho, los que saben mucho, por lo mismo a veces no le trabajan al otro. Me queda la pregunta final, ¿no? De esto y la demografía. Incluso se planteaba sobre estas crisis y la demografía latinoamericana. Yo no soy demógrafo y por eso hablo con atrevimiento de hermano nomás de Alejandro. Pero él tendrá que hacerse cargo. Pero pensaba, por ejemplo, en la fecundidad. Porque igual hay que medir todo esto, pero decía, la fecundidad, cuando se imaginaba que iba a bajar, ya ok, bajó, siguió bajando, y hubo una interpretación por esa continuidad de la baja que no era lo esperado, y que fue, bueno, no sé, las nuevas necesidades, la complejidad del bienestar, la nueva condición humana y su comodidad y su post-altruismo, en fin. Y viene la crisis climática, y vuelve a plantearse el tema de la fecundidad. Y vuelve a aparecer como una amenaza de generaciones, la actual generación que está teniendo una distancia frente a eso como ninguna otra antes, por el tema climático, con bastante lógica. Y ahora viene el COVID, la pandemia. Yo no sé si la pandemia va a generar por sí mismo efectos demográficos o va a reforzar las dinámicas que la crisis de reproducción de nuestro sistema social venía arrastrando ya en esa variable. Lo que sí veo, no sé cómo va a afectar la fecundidad. No sé si va a sumarse a lo que era la crisis climática y que, fíjense, es una fecundidad que baja por la razón exactamente contraria a la razón por la que se decía que la fecundidad venía bajando inesperadamente antes ya. 2 veces les baja inesperadamente. Uno por A y después por lo contrario, ¿no? Primero por la nueva condición de no que por la buena vida, que no quiere complicarse. Y ahora era por la mala vida que no quiere para tus hijos, ¿no? Y en ambos casos volvía la variable a comportarse según dinámicas completamente inesperables dentro de la demografía. Completamente esperables, sin embargo, aún en su signo contrario a lo esperado, por las dinámicas sociales. Una por la crisis climática y otra por las dimensiones de la nueva vida social, en sentido contrario. Ahora mismo, sin embargo, creo que hay un aspecto que sí se está notando muy fuertemente por el COVID, además de que deja en evidencia, porque es un gran analizador, como todas las crisis de la sociedad, la deja a la vista. Éramos una sola casa y creíamos que eran dos, entonces se mezclaron los asuntos y estamos complicados.
Pero con el tema del hábitat y el tema de la residencia está habiendo un desplazamiento que me imagino en México también, aquí muy significativo. Pautas bastante instaladitas como lo rural y lo urbano están resignificándose de manera importante. La conectividad, no voy a entrar en la lata esa que está en todos los diarios y todas las revistas, pero ahí tienen ustedes como un fenómeno que a su vez se superpone a una tendencia que ya venía. Pero ahí hay cambios importantes. Bueno, finalmente, para no dar la lata y dar más palabras a más compañeros, etcétera, lo de la crisis. Claro, ¿por qué esta provocación con la crisis? Porque hubo un tiempo de utopías. Hubo un tiempo luego de derrota sociopolítica y cultural total. Y hay un tiempo ahora de crisis. Pensábamos como ciencias sociales en los años 60, en el horizonte utópico. Y desde ahí hacíamos ciencia social. Un poco, al menos. En los años 90 y hasta ahora, la ciencia social se fue sometiendo al canon del nuevo consenso. Y la ciencia social real, la dominante, no criticaba nada, porque no era el momento de la crítica. Era el momento de la positividad con que el capital pudo mostrarse como nunca antes, probablemente, quizá ni siquiera antes, porque antes tuvo siempre la sombra obrera. Y el Carlos Marx escribiendo asuntos complicados. Pero hoy día, durante el año 90, ¿quién era el que era capaz de poner en aprietos al capital? En el 2000, por lo menos en Chile hablo de donde conozco. La crítica era extranjería. Éramos extranjeros a nuestra sociedad los que persistíamos en la indicación de lo que estaba negado tras esa euforia, ¿no? Hoy día no es el tiempo utópico de los 60. No tengo alternativa que mostrar. No es el tiempo del consenso neoliberal como lo fue en los 90 y su conformismo. Es el tiempo de la crisis, en que se desata todo y nadie sabe cómo atarlo bien. A eso me refería, Germán, a eso como la idea de lo crítico, lo que se desarma, lo que se desata. No logra mantener su forma. Entonces volveremos con morfostasis, y algunos lo buscan como restaurar un equilibrio perdido, o nos perderemos en la historia en una morfogénesis, buscando forma nueva. Yo creo que ahí estamos. No sabemos si habrá un retorno a un cierto equilibrio neoliberal o derechamente empezamos un viaje que no sabemos dónde va. Y como todas las morfogénesis, que son salidas hacia adelante de la crisis, reinventando, ¿no? Bueno, es como estar con la sociedad fresquita, digo, y hay que seguirla nomás. Eso. Gracias. Alejandro. Sí, gracias. Antes de terminar, dar un comentario final, yo creo ya a esta altura por la hora, quisiera, bueno, una cosa más bien del grupo de trabajo, de la formal, digamos. Aquí estamos varios del grupo de trabajo. No están todos, digamos, faltan algunos, falta Ivonne, falta Ricardo Gima, por ejemplo, no pudo asistir por distintas razones. Y hay otros que fueron invitados. Yo quisiera hacer, en el caso, por ejemplo, José Miguel, Marta Luz, Sofía, Arturo, Cristian, etcétera, ¿no? Rafael, también hacerle la cordial invitación de este grupo. El grupo está hecho para eso, para empezar a incorporar más gente, más reflexiones, más, etcétera, ¿no? En ese sentido, está abierto, no es necesario responder ahorita, etcétera, ¿no? En particular, por ejemplo, en el caso de José Miguel, aprovechando que está ahora en México y va a estar un periodo importante en el Colegio de México, sería muy importante contar con tus participaciones y tus contribuciones, ¿no? Bueno, dicho eso, voy a los comentarios. En cuanto sigo con José Miguel, pasar de lo institucional, lo formal, a lo más informal de todo. No más decirte que el otro canal es también, José Miguel te manda muchos saludos, el Tito, ¿no? Cuando supo que ibas a estar acá y con Manolo, digo, no, pues salúdalo, ¿no? Entonces, eso, pasando de lo más formal a lo más informal, digamos. Eso. Después hablamos de eso. Bueno, ahora entrando ya a lo que truje, digamos, ¿no? Interesante la pregunta, ¿qué pasa con la demografía latinoamericana
con el COVID en estos tiempos de COVID, ¿no? Bueno, lo menos que uno puede esperar es que la demografía se monte a caballo sobre el tema como objeto propio de investigación y de análisis, ¿no? Algo que ha hecho, que es importante. Y no dudo que van a venir estudios desde las sofisticaciones técnicas, por ejemplo, de calcular los años de vida perdidos por la mortalidad por COVID, la desigualdad social. Ya hemos hecho algunas cosas. La revista de notas de población de CELADE, el último número del año pasado, que salió ahorita, digamos, es dedicado al tema de COVID, digamos, con distintas versiones, trabajos, de todo. Perfecto, o sea, eso es lo menos que uno puede hacer de que el COVID nos mueva las aguas y aunque traíamos una agenda de investigación, nos adecuemos y empecemos a trabajar este tema, pero no es suficiente, está claro. Y aquí importante retomar lo que decía Manolo sobre esto, de seguir la sociedad y seguir el objeto de estudio. O sea, podemos quedarnos en el seguir el objeto y hacemos los estudios de la pandemia, todo lo que estamos haciendo, pero no es suficiente. O sea, creo que por lo mismo, por los momentos que estamos viviendo, estos momentos de crisis no solo en Chile hay una crisis, en México también. En México, las reformas que se están resolviendo, que por donde avanza la sociedad para enfrentar las crisis del neoliberalismo, las crisis sociales, las crisis, en el caso de México, crisis migratorias de un tipo, en Chile, crisis migratoria de otro tipo. En fin, todo eso son distintas, evidentemente. Lo que está pasando ahorita en Ecuador, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Brasil, y así vamos sumando, todos los países estamos justamente en un momento en que las respuestas que teníamos ya no funcionan. Ya no generan consenso, ya no generan esta normalidad, digamos, se nos vino como lo que era. Normalidad construida en base a fracturas, a desigualdades, a desequilibrios, ¿no? Y eso, hacernos cargos de eso. Y eso es seguir la sociedad, seguirnos como sociedad. Y por tanto, en este juego desde el objeto, pensar la sociedad, y desde la sociedad, pensar los objetos de estudio. O sea, la doble, porque en definitiva, es decir, no todos aquí somos filósofos o intelectuales orgánicos o para un lado u otro de la sociedad. También hay oficios, hay cosas que tenemos que seguir haciendo y que son necesarios para nosotros. Pero el punto es no perder de vista nunca de que incluso cuando estemos haciendo el cálculo de la esperanza de vida y las tasas de mortalidad por edad, ajustándola, etcétera, por el COVID, no perdamos de vista de todo lo que está implicando este fenómeno en la sociedad nuestra. Y eso implica una cosa, seguir nuestra sociedad. Y aquí recojo a Boaventura de Sousa Santos, es decir, de la epistemología del sur. No basta con seguir la sociedad, sino qué sociedad estoy siguiendo y esa sociedad desde dónde la sigo. ¿Dónde me posiciono para seguir esta sociedad? Y curiosamente, yo creo que aquí es donde la intelectualidad latinoamericana perdió el foco, se perdió. Si en los 60, como decía Manolo, Faleto y Cardoso sacaron un libro que es un clásico ya de la sociología mundial, ¿no? El único libro en castellano que está en ese nivel, ¿no? Sobre dependencia, que siguieron a la sociedad que había en ese momento y los conflictos y las contradicciones y las crisis que vivíamos en esos años. Hoy día estamos perdidos en nuestros objetos de estudios muy particulares. Pero ojo, el interpelar a la sociedad, interpretarla no se ha perdido, y hoy día son otros actores los que hablan, y estamos viendo, por ejemplo, evangélicos, grandes líderes evangélicos en Brasil interpretan mucho mejor a esa sociedad, a ese pueblo, a esa gente, que los intelectuales, y los llevan obviamente a ciertos intereses, a ciertos paradigmas, a ciertas ideologías, cierto, pero lo interpretan. Algo que nosotros deberíamos hacer. ¿Y por qué lo hacen bien ellos? Porque ellos tienen una capacidad de conexión directa con lo que está pasando en la sociedad y y generar una narrativa frente a eso que convoca. En un vacío donde los otros llamados a convocar, los intelectuales, estamos centrados en nuestros objetos y en nuestra rigidez disciplinaria. Y los políticos, con toda la crisis de legitimidad que nos atraviesa por todos lados, ¿no? Y hace agua. Entonces, en ese sentido, yo creo que si hay un desafío para la demografía, no es solo para la demografía, en general para las ciencias sociales, es volver a retomar ese seguimiento de lo que es esta sociedad latinoamericana, con sus distintos modos de constitución. Es decir, podemos hablar de que todos tenemos, por ejemplo, en todos nuestros países el neoliberalismo está entrando en crisis, pero no es la misma crisis que tenemos en México del neoliberalismo que la que tenemos en Chile o la que está en Brasil. Entonces, tenemos que seguirnos como sociedad latinoamericana, pero también reconociéndonos como diversos, como diversidad. Y un elemento importante en esa diversidad también es
La otra diversidad es lo que cuando Nancy Fraser habla de la contradicción entre redistribución, reconocimiento, es decir, entre clase versus género, etnia, etcétera, cómo esa contradicción resolverla como articulación, que es uno de los temas fundamentales, que hoy día, por ejemplo, lo vemos en México, claramente, con el movimiento feminista, que no logra articular una lucha feminista con una lucha, con la otra lucha que hay, o el otro conflicto que hay, que es un conflicto de clase, de economía, y entran trenes que están chocando. Entonces, ¿cómo resolver ese tipo de situaciones? Eso implica pensarnos como sociedad, seguirnos, sin perder esta capacidad de oficio que tenemos los demógrafos y que tienen los sociólogos, y que tienen los economistas, y que tienen los antropólogos, etcétera, desde dónde hacer ese seguimiento, ¿no? Pero entendiendo claramente cuáles son los tiempos que hoy día vivimos como sociedad. Al final no es sino eso lo que nos determina, lo que nos condiciona. ¿Cómo? En términos de qué es lo que podemos y cuál es la trascendencia de lo que vamos a hacer y para quién lo vamos a hacer. ¿Para quién y para qué? Que son viejas preguntas, muy viejas, ya 2 siglos preguntándose estas cosas, cuando Marx se preguntó el para qué, la teoría, para qué conocer, ¿no? No solo comprensión del fenómeno, sino también montarse en los procesos sociales para su transformación. Eso. Creo que el tiempo... Cierro. Gracias. Creo que el tiempo es siempre lo que nos come y lo que nos tiene un poco limitados. Existe una pregunta de Alejandro Barrera Escobar que la hizo desde Facebook, que estamos transmitiendo en Facebook, y él dice, ¿podría existir fuerzas o intereses de la demografía tradicional que han evitado una postura más crítica de su disciplina? Esa es la pregunta. Yo creo que si alguien quiere comentar o cerramos el seminario porque sería un minutito para terminar ya la sesión. Yo lo tomaría el minutito, me parece muy, muy interesante. Yo creo que no voy a identificar fuerzas específicas ni tampoco en la especificidad de la demografía, pero en ciencias sociales sí me parece que es clave esa cuestión. Y sí creo que hay intereses en que no se observe de manera total. Porque cuando se observa de manera total se ve la estructura y sus contradicciones. Cuando se observa tema por tema, se ve lo que buenamente puede verse en la especificidad de un tema. Y son cosas distintas. La perspectiva temática, analítica, llevada al límite, impide ver las contradicciones sociales, que se manifiestan como totalidad. Y eso no es casual. Por eso que se premian los estudios que estudian temas específicos. Yo no puedo presentarme diciendo que estudiar ciencia chilena. No me aprueban un proyecto. Está prohibido. Eso. Pues muy bien. Creo que hemos abordado la mayoría de nuestras intervenciones. Nos vamos con muchísimas preguntas. Tenemos muchas cosas que pensar, muchas cosas que reflexionar, y desde la Sociedad Mexicana de Demografía saben que siempre damos la bienvenida a todos estos temas que nos hagan ir más allá y que nos reten para seguir trabajando en lo que nos gusta. Sin retos no podemos seguir adelante. Entonces, el pensamiento crítico nos tiene que retar a continuar nuestro trabajo y a reflexionar sobre lo que estamos haciendo y lo que haremos en el futuro. Muchas gracias. La invitación sigue abierta para que se inscriban todos los miembros de la sociedad si quieren reflexionar en este grupo, y seguiremos en contacto con nuevas actividades desde la Sociedad Mexicana de Demografía. Gracias a todos. Gracias por su participación. Alejandro y Manuel, muchas gracias por compartir con nosotros sus ideas, y a todos, buenas tardes. Gracias, adiós. Chao, un abrazo a todos.